¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión estaremos hablando sobre los instrumentos de medición en máquinas y herramientas, su evolución y su uso correcto. A continuación estaremos hablando sobre algunos instrumentos de medición, como por ejemplo tenemos a las galgas. Las galgas es utilizada para indicar el grosor, espesor de materiales muy delgados o extremadamente finos. Las galgas se define como el grosor de un objeto expresado en micras multiplicado por 4. Las dimensiones, dureza y títulos de las galgas están estandarizados por la norma DIN 2275. Las galgas son de acero templado y rectificado o de carburos con una gran precisión de ejecución. El funcionamiento de las galgas se utilizan para la medición electrónica o en algunas ocasiones magnitudes mecánicas, tales como la presión, la carga, la deformación y el torque, o entre otras. Antiguamente se utilizaban las galgas metálicas y su estructura era de metal. En la actualidad, es más común utilizar las galgas semiconductoras porque estas tienen la capacidad de soportar mayor resistencia y sobre todo porque este tipo de galgas posee una mayor sensibilidad al compararlas con las metálicas, aunque estas últimas tienen menor sensibilidad térmica. También tenemos algunos tipos de galgas. Eh, por ejemplo, tenemos la galga de agujeros. La galga de agujeros es de acero tratado. Es un instrumento de medición ideal para medir objetos pequeños, tales como las brocas. También tenemos las galgas de verificación de ejes. Estas se emplean en la verificación de ejes y la separación entre dos caras paralelas y planeadas de que la forman sus extremos determinan las colas máximas y mínimas. Y por último también tenemos las galgas para espesores. Estas son láminas de acero de diferentes espesores que se emplean para verificar ranuras y pequeños huecos existentes entre las piezas. En general se fabrican desde 0,03 milímetros hasta 5 milímetros. También tenemos al pie de rey, también llamado calibrador o calibre con escala Vernier. Es un instrumento de medida de precisión y el pie de rey incluye dos juegos de pinzas que sirven para medir exteriores e interiores. Además, gracias a la sonda de profundidad, el calibre tipo pie de rey también se pueden usar para medir en el fondo de orificios ciegos, ranuras, cavidades, etcétera. Una escala de Vernier está graduada con el número de divisores iguales que la misma magnitud que n-1 divisores en la escala principal. Ambas escalas están marcadas en la misma dirección. ¿Y cómo funciona el pie de rey? Su función es medir con precisión. Normalmente la medición se realiza en milímetros, aunque la regla que medimos tiene una escala en centímetros y divisores en milímetros. Normalmente tiene otra regla del otro lado opuesto de la de milímetros que sirve para tener la escala en pulgadas. Para medirse debe de primero de abrir la parte móvil. Introducir el objeto a medir en el hueco que queda entre la parte fija y la parte móvil, es decir, en la boca. Y por último, solo queda leer la medida en la escala. También tenemos el micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, y es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micro- micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión. El orden de centésimas de milímetros, de 0,01 milímetros y la milésima de los milímetros. ¿Cómo funciona el micrómetro? Cuenta con dos pinzas que se aproximan entre sí mediante el tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala para incluir un nonio, la máxima longitud de medida del micrómetro es de exteriores
es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medidas que se quiera tomar. También tenemos algunos tipos de micrómetros, como el analógico, el digital de profundidad, el de carátula y para medir interiores. El manómetro. Un manómetro es un instrumento empleado para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un circuito. En las instalaciones de aire comprimido son instrumentos vitales para la información, regulación y control de los compresores, secadores o filtros. En general, los manómetros utilizan la presión atmosférica como valor de referencia, es decir, que su valor cero corresponde al valor absoluto 1 de la presión atmosférica. ¿Cómo funciona un manómetro? Se coloca un líquido en el tubo, generalmente un líquido sensible como el mercurio, que es estable bajo presión. Un extremo del tubo en U se llena con el gas que se va a medir, normalmente bombeando hacia adentro para que el tubo se pueda sellar detrás de él. El otro extremo se deja abierto para un nivel de presión natural. Luego se realiza una medición para ver hasta qué punto se ha empujado el líquido en el extremo sellado, ya sea por debajo de la punta del líquido en el extremo abierto o por encima de él. Tipos de manómetros. El manómetro de vidrio en U. En él la presión se determina midiendo la diferencia en el nivel de líquido de las dos ramas. El manómetro de tubo de Bourdon. En él la presión desconocida actúa sobre un material elástico que produce el movimiento utilizado para poder medir la presión. Los manómetros digitales. Estos están dirigidos por un microprocesador y garantiza alta precisión y fiabilidad. Un display marca directamente la presión del fluido en pantalla. El compás. El compás es un instrumento de medición utilizado para transferir mediciones y proporciones. En él la abertura del compás determina la longitud del radio y por consiguiente el tamaño del círculo. Partes del compás. El tornillo sin fin, abrazadera, brazos rígidos articulados, ranura para accesorios, agujas de acero y minas de grafito. ¿Cómo se utiliza? Para trazar una circunferencia se comienza por marcar el centro mediante dos trazos en cruz. A partir de este punto se mide con la regla la distancia radio, señalándolo con una marca suave. Se coloca la aguja del compás en el punto central y se abre hasta la marca que indica el radio. Se sujeta el compás por la parte superior o mango, haciéndolo girar entre los dedos pulgar e índice. Luego se traza la circunferencia comenzando por la parte inferior y haciendo girar el instrumento en el sentido de las agujas de reloj. Hay que tomar en cuenta que al trazar se debe inclinar el compás ligeramente hacia adelante. Tipos de compás. El compás a lápiz. Este compás admite una extensión. El compás portalápiz. Este compás permite adaptar distintos elementos de trazo. Aquí aparece con un estilógrafo. El compás de puntas secas y el compás de cantero. Este sirve para copiar dimensiones externas. Reloj comparador. Es un instrumento de medición de dimensiones que se utiliza para comparar datos mediante la medición indirecta del desplazamiento de una punta del contacto esférico, cuando el aparato está fijo en un soporte. ¿Cómo se utiliza? Primero se coloca el reloj comparador en un soporte para que pueda quedar bien fijado y sobre la superficie a medir. Se presiona el botón Origin y se aguarda hasta que la pantalla arroje el valor cero. Así, una vez hecho esto, la pantalla podrá arrojar el resultado del desplazamiento en 6 dígitos decimales. Los cuidados que debe tener es evitar golpes y movimientos torpes para no afectar el calibre del reloj comparador. Para fijar el reloj, colóquelo en el soporte hasta introducirlo completamente. Limpie el reloj comparador después de cada uso y guárdelo siempre en un estuche adecuado, alejándolo de los cambios bruscos de temperatura. Tipos de reloj comparador. Existe reloj normal y reloj digital. Escuadra de tacón o de sombrero. La escuadra de tacón, también llamada escuadra de comprobación, es una herramienta para el trabajo en carpintería o metalistería y es usada para marcar y medir una pieza de material. Consta de una paleta ancha fabricada de acero o bronce y remachada a un mango de madera. El interior del mango se encuentra generalmente fijado con un listón metálico para asegurar que la paleta quede inmóvil debidamente a 90 grados. Esta herramienta es muy utilizada en fontanería porque se utiliza para realizar medidas, marcas, comprobar planicias y pone caras a escuadra. Herramientas. Las sierras son herramientas manuales diseñadas para cortar
superficies de diversos materiales. Generalmente se componen de un bastidor o soporte en forma de arco, ya sea fijo o ajustable, una hoja, un mango recto o tipo pistola y una tuerca de mariposa para fijarla. Para hablar un poco sobre su evolución, es evidente que el descubrimiento de la sierra se remonta a tiempos primitivos, y es natural que fuera así porque la materia prima principal, tanto en el mundo antiguo como en la Edad Media y el Renacimiento, fue la madera. Casi todo se hacía de madera, y la sierra era una herramienta fundamental para el carpintero. Limas o lijas. La lima es una herramienta manual utilizada para el desgaste y afinado de piezas de distintos materiales como el metal, el plástico o la madera. Está formada por una barra de acero al carbono templado, esta es llamada caña de corte, que posee unas ranuras llamadas dientes, y en la parte posterior las limas están equipadas con una empuñadura o un mango. Entre sus tipos están las limas redondas, las limas cuadradas, las limas triangulares, las limas de media caña y las limas planas. La lima debe utilizarse siempre con ambas manos. Se debe tomar el mango con la mano diestra y utilizar la otra para tomar la punta, con el pulgar hacia atrás y los 4 dedos restantes apoyados adelante, solo sobre la cara que no está en contacto con el material. Cualquier otra posición de los dedos presenta el riesgo de pellizcamientos o posibles cortes. Para hablar un poco de su evolución, el mecanizado a mediados del siglo XIV dependía en gran medida del limado, ya que la práctica del fresado estaba evolucionando lentamente desde su infancia. Ya a principios del siglo XX, la fabricación implicaba a menudo el limado de piezas de forma y tamaños precisos. En el entorno de fabricación actual, el fresado y el esmeralizado han sustituido generalmente a este tipo de trabajo, y el limado, cuando se produce en absoluto, suele ser solo para el desbarbado. El limar habitualmente para dar forma y tamaño sigue siendo parte de la fabricación de troqueles, moldes, herramientas, etc. Pero incluso en esos campos, el objetivo suele ser evitar el trabajo manual cuando es posible. Brocas. La broca es una herramienta metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como taladro, el berbiquí u otra herramienta. Su función es básicamente formar un orificio o cavidad cilíndrica y se compone, en sí consta de 2 piezas principales que son el mango y el cuerpo, aunque este último lo podemos dividir en otras partes. El ángulo de la punta o centro muerto, esta parte es exactamente la punta de la broca. Y el hélice, que lo llaman así por la forma en que tiene el cuerpo de la broca. La broca fue el primer objeto inventado por el ingeniero Frederick Winslow Taylor en 1897. Para este objeto utilizó una aleación de acero frío y wolframio, y que es una aleación capaz de soportar la utilización continuada y las altas temperaturas que se producen con el rozamiento, pero con un desgaste mínimo. Gracias.